Blackwood Manor había estado parado durante siglos, su presencia imponente, un centinela oscuro en el borde de Ravenshoe, un pequeño pueblo que poca gente visitó, y aún menos recordado. Era un lugar de misterio, una reliquia de un tiempo pasado, con paredes que parecían llevar el peso de historias incalculables. La construcción de la mansión era un misterio en sí mismo, sin registros conocidos de sus orígenes, y nadie que pudiera recordar cuándo se había construido por primera vez. Algunos dijeron que fue erigida por un noble rico cuyo nombre se había perdido en el tiempo, mientras que otros susurraron que había estado allí mucho antes de que la ciudad existiera. La extensa finca se encontraba en el punto más alto de la colina, su silueta proyectando una imponente sombra sobre la ciudad de abajo, con ventanas rotas como ojos oscuros y huecos que parecían ver al mundo moverse sin ella. El declive de la mansión comenzó hace mucho tiempo. Los exuberantes jardines que lo rodeaban desde hacía mucho tiempo habían sido superados por viñas silvestres, espinas y sobrecrecimiento, los caminos se ahogaron con malas hierbas que hicieron imposible caminar sin temor a tropezar. Las grandes puertas que una vez marcaron la entrada ahora estaban oxidadas, colgadas a medio abrir, como si invitaran a los intrusos a entrar sin resistencia. Rumores giraron por Blackwood Manor durante generaciones. Se dijo que por la noche, la casa crujería y gime como si estuviera viva, una entidad viva, respiradora que anhelaba algo a alguien. Había historias de luces parpadeando en las ventanas cuando nadie había visto entrar durante años, y ruidos extraños como pasos, susurros y débiles gritos a veces podían ser escuchados emanando desde dentro, aunque se pensaba que la casa estaba vacía. Algunos afirmaban haber visto figuras en las ventanas, rostros pálidos y llamativos mirando desde detrás del cristal, mirando al mundo desde las sombras. Pero con el paso del tiempo, la mansión se convirtió en algo más que una casa encantada. Se convirtió en un símbolo del miedo, un lugar al que nadie se atrevió a acercarse, ni siquiera las almas más valientes de Ravenshoe. Con los años, Blackwood Manor se había ganado la reputación de ser maldecido, un lugar que llevaba consigo una oscuridad antigua e insondable. La gente comenzó a evitar la zona por completo, tomando desvíos a través de la ciudad para mantenerse alejado de la colina que llevó a la mansión. Los pocos que se habían aventurado cerca de la finca nunca regresaron, y sus historias fueron tragadas por el silencio del bosque. Nadie en Ravenshoe se atrevió a hablar demasiado abiertamente sobre la mansión, como si simplemente pronunciar su nombre despertara cualquier fuerza malévola que yaciera latente dentro de sus paredes en descomposición. Y así, durante años, Blackwood Manor se mantuvo inalterado, una oscura reliquia del pasado de ese tiempo y el mundo parecía olvidar. Ravenshoe, una ciudad que antes estaba llena de vida, se había acostumbrado por mucho tiempo a su ominosa presencia. La mansión, encaramada en lo alto de su colina como un monumento sombrío, era una constante en el fondo, un recordatorio de las cosas que mejor se dejan inalteradas. La gente del pueblo hablaba de ello solo en tonos silenciosos, si acaso. Los niños se atrevieron a acercarse lo más que pudieron antes de huir aterrorizados, pero nadie se aventuró a entrar. Y aquellos que lo hicieron, bueno, sus historias nunca vieron la luz del día. Se convirtieron en parte de la leyenda de la mansión, susurrada por aquellos demasiado asustados para hablar demasiado alto. Había rumores, por supuesto, interminables rumores. Algunos decían que la mansión estaba maldita, otros decían que era un lugar donde se habían realizado rituales oscuros hace mucho tiempo. Había historias de almas desaparecidas, viajeros que pasaban por Ravenshoe, intrigados por el inquietante atractivo de la mansión, que desapareció sin dejar rastro después de poner un pie en la propiedad. Pero a medida que pasaban los años, las historias se hacían distantes, exagerándose con el tiempo, hasta que se volvían poco más que historias de fantasmas transmitidas a través de generaciones. A medida que pasaba el tiempo, Blackwood Manor parecía retroceder más a la sombra de la leyenda. Sus ventanas, una vez un reflejo de la vida y el calor, se oscureció, sin vida, como los ojos huecos de una entidad de larga muerte. El jardín, una vez exuberante de flores y plantas cuidadosamente cuidadas, había caído en la ruina, sus senderos ahora cubiertos de cardos y hiedra, la tierra recuperando lo que una vez había sido cultivada. La puerta del frente, una vez grande y acogedora, ahora desfasada en sus bisagras, como un anciano demasiado cansado para mantenerse de pie. Sin embargo, a pesar de su decadencia,
La casa nunca pareció desvanecerse, solo parecía crecer más potente en su aislamiento. La mansión se había convertido en una especie de tabú, un lugar donde nadie se atrevía a pisar por miedo a lo que pudiera encontrar, o peor aún, lo que pudiera encontrarlos. Los ancianos de la ciudad advirtieron a sus hijos para evitarlo, contando historias de los terribles destinos de aquellos que se atrevieron a aventurarse demasiado cerca. Hablaron de acontecimientos extraños e inexplicables, de la casa cambiando su forma en la oscuridad, o de la inexplicable sensación de ser observado por algo invisible. La misma tierra alrededor de la mansión parecía pulsar con una energía espeluznante que nadie podía entender. Y sin embargo, en cierto modo, Blackwood Manor se había convertido en parte de la identidad de la ciudad. Era lo que todos temían, pero también, en secreto, lo que nunca podían ignorar. Era una constante, un límite tácito, una línea que separaba la existencia diaria de la ciudad de cualquier fuerza antigua y aterradora que yacía latente dentro de los muros de la casa. La mansión no era solo un edificio, era una sombra, una maldición, algo que colgaba sobre Ravenshoe como una nube de tormenta que nunca se rompió del todo. Durante años, nadie se había atrevido a desafiar la sombría reputación de la mansión. Era un elemento de sus vidas, como el clima o el cambio de las estaciones. Pero entonces, de la nada, algo cambió. Llegó una carta, con el peso del misterio y el temor. Y con ella llegó Samuel Carter, un hombre que, quizás imprudentemente, trató de descubrir la verdad detrás de las historias. Su llegada sería el catalizador que finalmente perturbó el largo sueño de la casa. La invitación, críptica e irrastreable, había encontrado su camino para él, un periodista que durante mucho tiempo se enorgulleció de descubrir lo real, lo racional y lo explicable. Pero Blackwood Manor no era un lugar común. Tenía sus propias reglas, su propia lógica, y ahora lo estaba esperando, el siguiente jugador en un juego que se había jugado durante siglos. La ciudad de Ravenshoe, sin embargo, permaneció inconsciente de lo que estaba a punto de desarrollarse. Mientras el mundo continuaba en su camino, sin tener en cuenta el antiguo y malévolo poder que se agitaba en Blackwood Manor, la llegada de Samuel fue la primera grieta real en la larga y silenciosa existencia de la casa. Y mientras conducía por el camino sinuoso hacia la mansión, no tenía idea de que la oscuridad interior comenzaría a desplegar su antiguo control sobre él, tal como lo había hecho a tantos antes de él. Era solo cuestión de tiempo antes de que Blackwood Manor lo reclamara, al igual que había reclamado a otros. La verdad que buscaba estaba enterrada bajo capas de horror y muerte, una verdad que lo cambiaría para siempre, si no lo destruía primero. Un periodista joven y ambicioso, Samuel había construido una carrera exponiendo engaños, desacreditando mitos y revelando la verdad detrás de las leyendas más infames del mundo. Había oído las historias sobre Blackwood Manor, por supuesto, pero eran solo eso, historias. Los fantasmas, espíritus y entidades sobrenaturales no lo asustaban. De hecho, se había hecho un nombre al descubrir las verdaderas causas detrás de estas llamadas embrujadas, tablas de piso crujientes, borradores e imaginaciones hiperactivas. Pero esta carta era diferente. Llegó una noche, sellada con una profunda cera carmesí, su audaz y elegante caligrafía contrasta con la típica correspondencia que recibió. Leía: si buscas la verdad, ven a Blackwood Manor antes de medianoche. Ven solo. Su corazón se saltó un latido. Samuel nunca había creído en lo sobrenatural, sin embargo, esta invitación se le acercó, agitando algo profundo en sus entrañas. ¿Fue una broma? ¿Un juego? ¿O algo más siniestro? La incertidumbre le roía, pero el encanto de descubrir los secretos de Blackwood Manor era demasiado fuerte para resistir. Empacó su equipo, hizo sus preparativos, y sin decirle a un alma, condujo hacia la mansión cuando el reloj golpeó 11. El viaje a través de Ravenshoe se sintió espeluznante. Las calles estaban en silencio, la ciudad parecía dormida, mientras Samuel navegaba hacia la colina que pasaba por alto la mansión. El cielo estaba sin nubes, la luna pendiendo bajo, arrojando un brillo etéreo sobre la propiedad abandonada. El camino que conduce a Blackwood Manor fue ahogado con malas hierbas, la una vez gran puerta de hierro ahora oxidado y torcido. Cuando Samuel llegó a la puerta, crujió por sí solo, como si le diera la bienvenida. Un escalofrío corrió por su columna vertebral, pero siguió adelante,
decidido a obtener respuestas. Se puso en el terreno cubierto, el aire espeso con el olor de la tierra húmeda y la decadencia. Cada paso se sentía como si lo arrastrara más profundo a un lugar donde el tiempo se había detenido, donde la misma tierra parecía contener su respiración. La casa misma se adelantó, oscura e imponente, como una sombra gigante contra el paisaje. Sus ventanas eran como ojos oscuros y huecos, viéndole acercarse. Podía sentir el peso de su historia presionando contra él, como si la propia mansión estuviera consciente de su llegada. La puerta principal estaba entreabierta, balanceándose ligeramente en la brisa, invitándole a entrar. Las tablas crujían debajo de sus pies mientras cruzaba el umbral, el silencio opresivo de la casa casi sofocante. El polvo colgaba espeso en el aire, y las telarañas se extendían a través de las esquinas. El gran candelabro de arriba parpadeó con una luz tenue, casi fantasmal, proyectando sombras alargadas a través del pasillo. La casa parecía contener la respiración, esperando a que hiciera el primer movimiento. La linterna de Samuel barrió la habitación, iluminando retratos en las paredes. Caras de personas que no reconoció, sus ojos mirándolo fijamente con una intensidad inquietante. Se estremeció, pero dejó de sentirlo. Era solo pintura vieja y ojos viejos. Las paredes parecían susurrar, el sonido débil pero creciendo, como si alguien se estuviera moviendo fuera de la vista. Sacó su grabadora, una herramienta que siempre llevaba para la documentación, y presionó grabar. Entrada del diario, 13 de octubre. He llegado a Blackwood Manor. La casa está tan abandonada como esperaba, decaída, vacía y escalofriante. El aire se siente pesado, pero nada que no pueda explicar. He oído algunos susurros, pero probablemente sea solo el viento. Cuando terminó de hablar, una nueva voz entró a través de la grabadora, distorsionada y fría. Bienvenido, Samuel. Samuel se congeló. Su sangre se enfrió mientras rebobinaba la cinta, pero la voz era inconfundible. No era suyo. Los pelos en la parte posterior de su cuello se levantaron, pero se obligó a respirar profundamente. Es solo una broma, pensó. Una broma, probablemente. Pero no podía sacudir la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Samuel se mudó a la casa, decidido a encontrar la verdad detrás de la invitación. Los sonidos susurrantes se hicieron más fuertes, y él no podía decir si venían de las paredes o de su propia mente. Su corazón latía en su pecho, pero seguía caminando. El gran pasillo se extendía ante él, las sombras crecían más profundamente mientras se movía hacia el corazón de la mansión. Al final del pasillo, una vieja puerta de madera estaba entreabierta. El olor a podredumbre y moho salió de dentro. Los susurros eran ahora voces inconfundibles bajos, guturales, como si vinieran de la fundación misma de la casa. Samuel se adelantó, con la mano temblando al llegar a la puerta. Se abrió fácilmente, como si hubiera estado esperando a que llegara. Dentro, la habitación estaba inmaculada. Los pisos estaban limpios, los muebles se limpiaban, como si la habitación hubiera estado intacta por el tiempo. Pero había algo malo en ello. Algo que no pertenecía. En el centro de la habitación había una gran cama con dosel, cubierta de terciopelo rojo. La vanidad contra la pared lejana tenía un espejo grande y adornado, su superficie pulida a un brillo impecable. Pero no fueron los muebles los que llamaron la atención de Samuel. Era el cuerpo tirado en la cama. Un hombre, su cara retorcida en una expresión de terror, su boca congelada en un grito. Pero no era cualquier hombre. Fue el mismo Samuel. El cuerpo era una réplica exacta, su cara, su ropa, sus rasgos. La única diferencia era el terror grabado en la expresión del cadáver, como si hubiera sido atrapado en un momento final de horror absoluto. El aliento de Samuel se atascó en su garganta. Tropezó hacia atrás, su mente corriendo. Esto no puede ser real. Esto no está sucediendo. Pero su reflejo en el espejo contó una historia diferente. La figura del espejo sonrió, una sonrisa fría y siniestra. Y luego se adelantó, saliendo del cristal como si estuviera vivo. La figura reflejaba cada uno de sus movimientos, pero su expresión era retorcida, burlándose.
No deberías haber venido, Samuel. La voz resonó a través de la habitación, fría y llena de malicia. Intentó moverse, huir, pero su cuerpo se negó a obedecer. El aire se volvió espeso, como si la casa misma estuviera viva, llevándolo adentro. La figura en el espejo se extendió, sus largos dedos cepillándose la garganta de Samuel. El tacto era helado, como la muerte misma, y el cuerpo de Samuel comenzó a congelarse, su fuerza drenando con cada segundo que pasaba. Su mente gritó, pero su cuerpo lo traicionó, incapaz de moverse, para escapar. Lo último que vio fue su propia cara, torcida de terror, mirándolo desde el espejo. Entonces, el mundo se volvió negro. Días después, la ciudad de Ravenshoe recibió otra carta. Esta vez, la letra era diferente, pero el mensaje seguía siendo el mismo: si buscas la verdad, ven a Blackwood Manor antes de medianoche. Ven solo. Y en el corazón de Blackwood Manor apareció un nuevo retrato en la pared. Era lo mismo que todos los demás, una cara de ojos vacíos mirando a cualquiera que se atreviera a mirar. Pero este era diferente. La cara en el retrato era familiar. Era el rostro de Samuel Carter, congelado en un eterno grito de horror. Y en ese grito, la casa esperó. Estaba vivo, hambriento por su próximo invitado. Y los susurros se hicieron más fuertes, haciendo señas al siguiente alma curiosa para entrar.